Muy buenas, estimados colegas y amigos. Editorial CENICSA y la Asociación de Notarios de Nicaragua se complace en ofrecer esta exposición acerca de un tema que es bastante interesante y bastante importante en la práctica profesional y, por supuesto, para la práctica o la vida práctica de los individuos, las personas a los que le brindamos servicios, nuestros clientes y requirientes. Un tema que es importante tanto en el ejercicio de la abogacía, es decir, en el campo de litigio, como en el campo notarial, porque es uno de los elementos en los que es muy importante advertir, aconsejar y asesorar tanto a los enajenantes como a los adquirentes acerca del alcance y el significado de la garantía de los vicios reditutorios y de la evicción. ¿Qué significa esto? ¿Hasta dónde llega? Las consecuencias que pueden producirse en el futuro, de tal manera que los contratantes, cuando actuamos como notarios, sepan exactamente a qué se están metiendo o qué derechos están adquiriendo. Y como abogados nosotros pues tener elementos a la hora de, sea en la defensa o sea en la ofensiva, sea como demandado o representando a los demandantes, saber qué argumentar o por dónde irnos. Entonces el tema del saneamiento de la evicción y los vicios redhibitorios o vicios ocultos ha sido solicitado por una cierta cantidad de colegas que han estado en contacto con la asociación y con la editorial y que han manifestado la inquietud de una conferencia sobre este tema. Y pues se me ha encargado a mí intentar transmitir algunas cosas. Lo primero, por supuesto, es, hablamos de saneamiento, pero ¿qué cosa es sanear? Y en lenguaje general, en lenguaje común y corriente, o vulgar, como dicen los tratadistas, significa ni más ni menos como subsanar algo, recuperar algo que estaba destruido o repararlo. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de utilización en el lenguaje común del vocablo saneamiento. Los vecinos reclaman al municipio por no ocuparse del saneamiento del río. Es decir, el río está sucio, el río está contaminado y el municipio no se ha ocupado de solucionar ese problema. Igual en el segundo ejemplo, que también es de orden ecológico, el saneamiento de la playa después del derrame de petróleo tomará varios años. Es decir, paliar las consecuencias de un desastre ecológico, como un derrame de petróleo, no es fácil. Pero también vemos eh, en la última frase, la última oración, que dice: el candidato a presidente de la asociación prometió que se ocupará del saneamiento de las finanzas de la institución. Que esto ya se refiere a otra cosa, es que las finanzas están mal llevadas, están en números rojos la asociación, y entonces este candidato a presidente, dentro de su plataforma programática, pues ofrece sanear, es decir, poner en orden, poner en números negros la finanza de la asociación. Entonces, este es más o menos el campo en el que se mueve en el lenguaje común el vocablo saneamiento. Pero también tenemos el concepto técnico jurídico, que es el que a nosotros nos interesa más. Y ahí tenemos un concepto: obligación impuesta por ley o por convenio al transmitente de un bien o derecho a favor del adquirente, cuando éste, es decir, el adquirente, se ve despojado del bien o derecho, o el bien resulta estar afectado por un defecto que lo hace impropio o inútil y que era desconocido para el adquirente en el momento de la adquisición. En el primer caso, cuando se trata de que el adquirente ha sido despojado de lo que adquirió, entonces tenemos el asunto del saneamiento por evicción. Y en el segundo caso, que lo que ocurre es de que el bien material
adolece de algún defecto, entonces estamos hablando de el saneamiento de vicios ocultos o de vicios redhibitorios, como se le llama también. Aquí hay que hacer una acotación, y es que no solo en la compraventa, sino en diversos negocios jurídicos, el saneamiento o la obligación de sanear la evicción o los vicios ocultos es un elemento natural del negocio. ¿Qué quiere decir esto de que sea un elemento natural? De que está implícito en el negocio. No hay necesidad de decirlo expresamente. En la compraventa, en ciertos casos en la donación, en los arrendamientos, por ejemplo, el transmitente del derecho, el constituyente del derecho, queda obligado a el saneamiento de la evicción y de los vicios redhibitorios. Y una manera de evitar de que quede obligado de este modo es que expresamente el adquirente del derecho renuncia al saneamiento. De tal manera que si no se dice nada en el contrato, la obligación de sanear existe. Y para que no exista, entonces el adquirente, el que va a ser beneficiario de ese derecho o acreedor de ese derecho de exigir el saneamiento, tiene que renunciar expresamente a él. Aunque vamos a verlo después, ni aún así necesariamente se extingue o cesa la obligación de sanear. Bien, como habíamos adelantado, y como lo sabemos todos o la mayoría de nosotros, en el Código Civil el saneamiento está regulado en el título acerca de la compraventa, que es el título 10º del libro 3º. Específicamente en los capítulos 6º y 7º del título 10º. Ahí está regulada la cuestión en el título 6º de la evicción y en el título 7º de los vicios redhibitorios. Pero esto no significa que esto sea aplicable exclusivamente al contrato de compraventa, porque la ley, el propio código, lo establece o lo señala para otros tipos de negocios, otros tipos de contratos. Como ya les había adelantado, algunos casos en la donación, cuando la donación es, en primer lugar, cuando expresamente, porque también puede hacerse, expresamente el donante se obliga a la evicción o al saneamiento de los vicios redhibitorios. O cuando la donación es una donación con cargo o tiene carácter remuneratorio. Entonces, en esos casos, incluso en la donación hay saneamiento. Hay saneamiento en el arrendamiento, hay saneamiento en la permuta, en ciertos casos en la hipoteca, en los contratos de sociedad, cuando el aporte del socio no es dinero, sino de que es un bien. Entonces, si el bien resulta que se está transfiriendo a la sociedad, resulta disputado por un tercero, entonces el socio le debe la evicción a la sociedad. En el contrato de renta vitalicia, etc. Y hay otros casos aunque la ley no lo dice expresamente, es evidente que cabe la cuestión del saneamiento. Por ejemplo, en la anticresis y en la garantía mobiliaria. Bien. Entonces, ese es el concepto general de saneamiento. Y vamos a ver qué es específicamente la evicción. ¿De dónde viene la palabra en primer lugar? Pues como tantos términos del latín, muchos términos jurídicos proceden directamente del latín. En este caso se trata de la palabra evictio, que se refiere a cualquier despojo que sufre el poseedor de la cosa objeto de la evicción. Es decir, alguien tiene un bien, mueble o inmueble, y un tercero lo despoja de esa posesión de la cosa. Entonces ahí hablamos de evicción. La evicción es eso. Ahora bien,
el supuesto despojante, en estos casos, es realmente el verdadero propietario o titular, ¿ah? Al que se le llama, por cierto, evicente. Esa es la designación técnica. Entonces, para el verdadero propietario o titular, esto significa una reivindicación de su posesión o una recuperación judicial de lo que otro posee en contra de él. Pero este otro que posee a justo título, porque adquirió de alguien. Lo que pasa es que ese alguien que le vendió al que está siendo sujeto de evicción no era el verdadero titular. Viéndolo desde el otro punto de vista del afectado por la evicción, que se le denomina evicto, significa que ha sufrido o que está sufriendo un despojo de lo adquirido por justo título, porque el comprador, en este caso, o el donatario, pensaba de que su vendedor o donante era legítimo propietario. Y resulta que no. Y ahora se ve despojado por un tercero que tiene un título superior al suyo propio. Entonces, esa es la evicción. La evicción es el despojo que sufre alguien de un bien que le ha sido transmitido por un tercero, como decíamos, que tiene un título superior al de él. Superior y anterior. Ahora, como esto implica un pleito, una disputa, porque el comprador no va a agarrar sus maletas y se va a ir. Cuando llegue el tercero y le dice, esto es mío, va a comenzar una disputa judicial. Entonces, la evicción, en estos casos, se produce en virtud de la sentencia firme que condena al comprador evicto a abandonar la cosa comprada, con fundamento en que el título del evicente es anterior. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de este asunto del saneamiento de la evicción? Las obligaciones del vendedor. Todo vendedor está obligado, en primerísimo lugar, a entregar el bien vendido al comprador. Primera obligación del vendedor. Pero no basta con que entregue la posesión, o sea, que haga la tradición del bien objeto de la compraventa, sino que además tiene que garantizarle de manera permanente, aquí no hay prescripción para esta obligación y para este derecho, el derecho y la posesión de la cosa que le está transmitiendo. Es decir, el vendedor, todo el que vende, queda obligado a en cualquier momento salir a defender al comprador en los casos de ley. Eso es lo que se llama el saneamiento por evicción. Además, está obligado el vendedor, en este caso que estamos hablando de la compraventa, a garantizarle al comprador el uso útil del bien de acuerdo a su destino. Porque si el bien que el vendedor transmitió padece de un defecto que lo hace inútil para el uso al que está destinado, entonces nos enfrentamos al saneamiento de los vicios ocultos. Esos son dos tipos de garantía. Aquí lo interesante también es de que además de la cuestión de la sentencia firme que provoca la evicción contra el comprador, también pueden haber casos en los que sin haber sentencia firme, de todos modos el vendedor tiene que responder de la evicción, que son cuando el tercero detenta la cosa vendida y se niega a entregarla al comprador. Es decir, hay un tercero metido en el inmueble y este tercero se niega a salir. Entonces el comprador puede citar de evicción al vendedor para que sea el vendedor el que se ocupe de sacar al tercero. Y el otro caso en que no es necesario que haya una sentencia previa es cuando por ser
evidentemente indiscutible el derecho del reivindicante, o sea, el tercero que está disputando al comprador el derecho sobre la cosa, el comprador se allana la demanda. Esto es peligroso. O sea, la ley lo permite. ¿eh? Pero es peligroso porque si el comprador se allana, después para reclamarle al vendedor, tiene que demostrar en juicio que era realmente, evidentemente indiscutible el derecho del tercero. Entonces, lo más conveniente es no allanarse, sino que armar el pleito. Que esto está regulado en los artículos 2617 y 2619 del Código Civil. Ahora bien, la evicción solo la debe el vendedor cuando este tercero está reclamando contra el comprador, actual dueño, en virtud de un título anterior a la venta. Porque si lo está haciendo en virtud de una cuestión posterior, de un título posterior, entonces el vendedor ahí no tiene nada que ver, pues. Es totalmente ajeno a ese pleito. En estos casos, en que la adquisición del derecho del tercero se produce con posterioridad, sin embargo, el 2605C dice que si aunque el derecho del tercero sea posterior, pero tiene un origen anterior, que ya se pone más complicada la cosa, el juez está facultado para decidir si cabe o no cabe la evicción, es decir, si responde o no responde el vendedor. Y uno dice, ¿esto cómo puede ocurrir? Piénsese en el caso de la prescripción adquisitiva, ordinaria o extraordinaria. En el momento de la venta, todavía no se había cumplido el lapso de la prescripción para el tercero, pero ya estaba por cumplirse. Se produce la venta y con posterioridad el tercero adquiere por prescripción. Entonces ahí lo que puede ocurrir es de que el juez decida que como la prescripción estaba ya por cumplirse, al comprador no le dio tiempo de interrumpir la prescripción. Y en ese caso tiene que responder de evicción el vendedor. Pero también puede decidir de que tenía un lapso de tiempo razonable y suficiente para haber actuado por su cuenta el comprador para interrumpir la prescripción y que por lo tanto no cabe hacer responsable al vendedor. Entonces, eso es una cuestión de hecho que en cada caso particular el juez tendrá que decidir. Bueno, y aquí está un ejemplo que en su libro de contratos el doctor Escobar Forno nos ofrece. Y es precisamente sobre la prescripción. Cuando dice el doctor Escobar Fornos que es una cuestión de hecho que queda bajo la apreciación soberana de los tribunales de instancia, esto lo que significa es que la decisión del juez acerca de si tuvo o no tuvo tiempo suficiente para interrumpir la prescripción no puede ser revisada en casación. Bien. ¿Qué efectos produce la garantía de la evicción? ¿En qué consiste la garantía de la evicción entonces? Pues básicamente en dos cosas. La primera es que el vendedor está obligado a defender al comprador en todo proceso que se le arme, disputándole su derecho de dominio o el derecho que sea, pues en este caso es el derecho de dominio. Y el segundo aspecto de la evicción es que si el comprador llega a perder el proceso y por lo tanto es despojado del dominio del inmueble, entonces el vendedor debe indemnizar. O sea, son dos momentos. Con respecto de la obligación de defender en juicio, aquí lo que ocurre es que el enajenante, el vendedor, sustituye procesalmente al adquirente, al comprador.
si asume la defensa del adquirente en el proceso. Se trata de una sustitución procesal, por más que el CPC, el Código Procesal Civil, diga que se trata de una sucesión. Están confundiendo los términos. En el Código Procesal Civil se confundieron los términos, porque no se trata de una sucesión procesal, que es otra figura. La denominación técnica es sustitución procesal. Similar a lo que ocurre en el caso del artículo 1870, en la acción oblicua. Dice el 2612, el enajenante debe salir a la defensa del adquirente, citado por el adquirente, en la forma y tiempo que designa el Código Procesal Civil. En el caso que un tercero le demandare la propiedad o posesión de la cosa, el ejercicio de una servidumbre o cualquier otro derecho comprendido en la adquisición, o lo turbare en el uso de la propiedad, goce o posesión de la cosa. Y el 84 del CPC establece que en el supuesto en el que la parte demandada solicite la intervención de un tercero por considerar que su lugar en el proceso debe ser ocupado por es decir, sustitución procesal, la autoridad judicial en audiencia oirá a las partes dentro de un plazo de 5 días, en la que decidirá si procede o no tal sucesión procesal. Y si decide que sí, entonces se cita al vendedor, y si el vendedor se presenta, entonces el comprador puede retirarse o puede quedarse, pero no ya como demandado, porque ahora el demandado va a ser el vendedor, sino como coadyuvante del vendedor, porque lógicamente él quiere que el vendedor gane. Ahora bien, esta citación al vendedor es indispensable para que funcione la garantía de evicción. Si el comprador no cita de evicción, como dice el Código Civil, al vendedor, y el vendedor ni tiene por qué enterarse ni se entera de que hay una afectación contra su comprador, entonces después no puede reclamar el comprador al vendedor indemnización ni nada por el estilo. Por eso dice el artículo 2617, la obligación que resulta de la evicción, o sea, la obligación del vendedor, cesa si el vencido en juicio no hubiere hecho citar de saneamiento al enajenante, o si hubiera hecho la citación pasado el tiempo señalado por el Código Procesal Civil. Que el Código Procesal Civil, en concreto, en materia de evicción, no dice nada, o sea, no hay una disposición expresa como la había en el Código de Procedimiento Civil. Pero como la citación de evicción se trata de una excepción procesal, entonces tiene que proponerla el comprador en el momento señalado para las excepciones procesales en el Código Procesal Civil, que es al contestar demanda. Entonces, dentro de las excepciones que plantea, él plantea que se cite de evicción al vendedor. Y entonces se hace la audiencia de que se habló en el artículo 84. Entonces, si el comprador no cita de evicción al enajenante, ya no puede reclamarle al vendedor los daños y perjuicios si pierde el juicio, si pierde el proceso. También pierde la posibilidad de reclamar indemnización de daños y perjuicios si el comprador se allana a la demanda del tercero. Sin embargo, en ambos casos, si a pesar de haber perdido la demanda o de haberse allanado, el comprador demuestra o acredita que de todos modos era inútil haber citado al transmitente porque no había ninguna oposición razonable ni válida que se le pudiera hacer al tercero, entonces sí subsiste la garantía de evicción.
El problema aquí es que esto queda a apreciación soberana de los tribunales. Entonces, lo más sano que es, si vamos a actuar en estos casos como abogados, citar de evicción al tipo, al vendedor. Ahora bien, el vendedor no está forzado a concurrir. O sea, lo citan para que concurra, no concurre, no lo puede mandar a traer con la fuerza pública y obligarlo a ser parte en el juicio. Lo que ocurre es que ya esto hace de que el comprador se quede reservado con su derecho de, en su oportunidad, poder demandar al vendedor por la indemnización de daños y perjuicios si acaso pierde el proceso. Ahora bien, el hecho de que Juan le haya vendido a Pedro no significa de que necesariamente Juan sea el dueño original. O sea, a Juan le pudo haber vendido José y a José vendido Mario. ¿Ah? Entonces, la razón por la cual ahora hay un tercero atacando al actual dueño, al comprador último, es porque ninguno de estos tres era titular legítimo. Entonces, se puede citar de evicción a cualquiera de los anteriores. Pero eso solamente lo puede hacer el comprador. El vendedor que le vendió al actual comprador no puede citar de evicción a los otros. Pero sí puede pedirle al juez que les notifique a todos ellos de la demanda. Y si se les ocurre comparecer, entonces se convierte en coadyuvantes del citado. Y, como dice el 2614, el citante, que sería el vendedor, tiene contra los notificados, que serían los dueños anteriores, o los supuestos dueños anteriores, los mismos derechos que contra él tiene el demandado que lo ha citado de evicción, o sea, su comprador. Y el 2606 establece una norma bastante interesante. Y es que el actual dueño, el que está siendo demandado, aunque no pueda citar de evicción a su enajenante inmediato, por ejemplo, porque se trata de una donación gratuita, es decir, una donación que no es con cargos ni es remuneratoria. Entonces, en esos casos, el donatario, no tiene derecho a citar de evicción, pero a su donante, pero sí puede citar de evicción al que le vendió a su donante. Entonces, es el primer efecto de la evicción. El adquirente puede exigir a su transmitente que lo defienda en juicio. El segundo efecto es que si se pierde el proceso contra el tercero, entonces el transmitente le debe al comprador, que evicto, que ha perdido, indemnización por la pérdida del proceso. ¿Qué abarca esta indemnización? Ahí lo dice. El enajenante debe devolver el precio pagado por el comprador. Además, tiene que pagarle el valor de los frutos, que ahora ya no va a poder recoger. Porque si el inmueble o la cosa no era del comprador, porque la adquirió de quien no era dueño, ¿de quién son los frutos de la cosa? ¿Quién tiene derecho a que se le paguen los frutos de la cosa? El tercero. ¿Y quién tiene que pagarlo? El pobre comprador. Entonces el comprador puede repetir contra su vendedor. El pago de las mejoras no necesarias, el pago de los gastos del contrato y el pago de los daños y perjuicios propiamente dicho.
Entonces, con respecto a la devolución del precio pagado por el comprador, se aplica el artículo 2620. Dice, verificada la evicción. ¿De qué significa esto de verificada la evicción? Que ya hay una sentencia firme que despoja al comprador. Porque la evicción es el despojo legal que le hace el tercero. Entonces, ya cuando eso está firme, que ya perdió el comprador, entonces se dice que ha quedado verificada la evicción. Entonces, en ese caso, el vendedor debe restituir al comprador el precio recibido por él. Sin interés. Pues cuando dice sin interés corriente. Porque si debe los intereses moratorios, si acaso una vez que se le cobra, se atrasa en pagar. Debe pagar también, decíamos, el valor de los frutos. Cuando el comprador tiene que restituirlos al verdadero dueño. Salvo, dice el artículo 2610, que el adquirente de cualquier modo conocía el peligro de la evicción antes de la adquisición. ¿Por qué? Porque en ese caso el comprador está de mala fe. Y el que está de mala fe no puede reclamar estas cosas. Salvo, que una excepción de la excepción, de que la indemnización esta hubiera sido expresamente convenida en el contrato con su vendedor original. El pago de las mejoras que puede reclamar el comprador a su vendedor es el de las no necesarias. Es decir, las que no eran indispensables para el mantenimiento del bien y que sin embargo el comprador hizo porque quiso. Esas se las debe cobrar a su vendedor, pero las necesarias tiene que reclamárselas al verdadero dueño. O sea, mejoras que son útiles y que aumentan el valor de la finca, del inmueble, eso se reclaman al verdadero dueño, porque no le pueden quedar de gratis al verdadero dueño, porque eso sería un enriquecimiento indebido, un enriquecimiento sin causa. Además, dentro de la indemnización va el pago de los gastos del contrato. ¿Y a qué nos referimos con gastos del contrato? Honorarios de notario, pago de impuestos de transmisión en su momento. Se hizo un avalúo catastral, o sea, todos los trámites, el costo de todos los trámites para inscribir al final el inmueble, ahí va. ¿Ya? Supongamos de que se tuvo que pagar una comisión a un agente de bienes raíces y parte de ese pago tuvo que ponerlo el comprador, pues también todo eso. Y además de todo lo anterior, el pago de los daños y perjuicios. ¿Cómo se determinan en este caso los daños y perjuicios? Ahí lo dice el 2623, que se determina por la diferencia del precio de la venta con el precio del bien al día de la evicción, salvo que se deba a causas extraordinarias el aumento. Por ejemplo, que se halló petróleo en la finca y ahora se la quitan al comprador. Hay que considerar el caso de la venta forzada. En el caso de la venta forzada, el vendedor solo está obligado a devolver el precio. Es lo único que tiene que hacer, no tiene que pagar todo el resto de las cosas. Pero ¿quién se considera vendedor? En el caso de las ventas forzadas, al acreedor que inició la ejecución. Dice, se considera vendedor al acreedor que adquiere el inmueble o se ha pagado de su crédito a cualquier otra persona que recibió el precio. También se considera vendedor, dice el 2624, al deudor que no se haya opuesto al embargo y subasta por cuanto no le pertenece la cosa. Es decir, yo debo y embargan
un bien que es de otra persona. Entonces yo no digo ni sí ni no, ni todo lo contrario, me interesa un pepino porque no hay ningún elemento de mi patrimonio el que va a ser afectado. Entonces en esos casos el deudor se considera como responsable para la devolución del precio. Bien, la evicción puede ser total, es decir, que afecte toda la finca, o puede ser parcial, en el sentido que solo afecta parte de la finca o algunos derechos, algunas desmembraciones del derecho de dominio, que son dos situaciones diferentes. En este caso, el evicto, o sea, la persona que está sufriendo la evicción, puede elegir entre demandar una indemnización proporcional al daño sufrido o directamente demandar la resolución del contrato. Dice el artículo 26-28, habiendo evicción parcial y cuando el contrato no se rescinda, que ahí hay un error técnico del Código Civil, y no debería decir rescinda, sino resuelva, porque lo que va a ocurrir es una resolución del contrato, no una rescisión. La indemnización por la evicción sufrida es determinada por el valor al tiempo de la evicción, de la porción de que el comprador ha sido privado, ha sido despojado. Si no fuere menor que el que correspondería proporcionalmente respecto al precio total de la cosa comprada. Si fuera menor, la indemnización será proporcional al precio de la compra. Y esto suena un poco enredado, pero nos lo aclara el tratadista argentino Raimundo Salvat, que pone un ejemplo en su libro Tratado de Derecho Civil, Fuente de las Obligaciones. Nos dice Salvat, supongamos que la compra se ha realizado por 10.000 pesos argentinos, ¿verdad?, en aquella época, y que el comprador sea vencido de la cuarta parte, es decir, el tercero le quita la cuarta parte de la finca. Si esta parte al tiempo de la evicción vale 3.000 pesos, es este el valor que debe ser indemnizado, porque por ser él superior a la cuarta parte del precio pagado. Porque la cuarta parte del precio pagado serían 2.500. Pero como al tiempo de la evicción la cuarta parte vale 3.000, es sobre los 3.000 que se va a indemnizar y no sobre los 2.500. Sigue Salvat. Supongamos que la cuarta parte de la cosa en la cual se ha vencido vale 2.000 pesos. La indemnización consiste en este caso en la cuarta parte del precio, es decir, 2.500 pesos, porque los 2.000 pesos son inferiores a los 2.500. Entonces, así es que debe interpretarse el artículo 26-28 de nuestro Código Civil, idéntico a la Argentina, que por eso traemos a colación aquí lo que dice Salvat. La otra opción, en caso de evicción parcial, es que el comprador demande o reclame la resolución del contrato. ¿Y en qué casos es que puede hacerlo? Cuando la porción que se le está quitando o la carga o servidumbre que resulta declarada es de tal importancia respecto del todo de la finca que sin ella el comprador no la hubiera adquirido. Y además, en este caso de resolución del contrato, aplicando las reglas generales, el comprador tiene derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios. Ahora bien, esto es una cuestión de hecho que queda bajo la apreciación soberana de los tribunales. O sea, queda a apreciación del tribunal si con la porción que se le ha quitado o la servidumbre o carga que se le ha impuesto ya pierde razón de ser económica el contrato para el comprador. Imaginen que compro un lote de terreno de unas determinadas dimensiones porque pienso construir un hotel ahí.
Y por la evicción parcial me quitan una porción del terreno. En lo que resta todavía puedo construir un hotel, pero sin la porción que me quitaron, ese hotel no va a tener parqueo. ¿Y para qué demonios quiero yo un hotel sin parqueo? Entonces ya pierde razón de ser toda la operación. Entonces ahí lo que compete es que yo solicite, o que mi abogado solicite, la resolución del contrato más indemnización de daños y perjuicios. Y explicarle y demostrarle al juez por qué lo estoy pidiendo. Igual pasa cuando se compran dos bienes. O sea, el lote A es uno, una finca, y el lote B es otra finca, totalmente distinta, números registrales distintos, no es una sola conglobada. Pero la evicción solo es sobre uno de los lotes. Pero sin ese lote, la adquisición del otro no tiene sentido para mí. Entonces, igual se puede pedir la resolución del contrato del otro que no ha sido reivindicado en mi contra. Ahora bien, el comprador tiene derecho a ser indemnizado de las cargas ocultas que tenga que sufrir cuando el vendedor, a pesar de conocerlas, no las mencionó. Esto tiene que ver con lo notarial, porque esta mención no es de boca, sino que tiene que quedar en el contrato. El vendedor tiene que haberle informado al comprador de la existencia de estas cargas, que no son aparentes. Y el notario recoger esa mención en la escritura. Esto no es necesario cuando las cargas son aparentes. Es decir, de que uno va y ve la servidumbre de paso, por ejemplo. Ahí no puede decir el comprador que es que no sabía que había una servidumbre de paso, pues ahí está. Porque en ese caso la ley no hay lugar a la indemnización. Tampoco hay lugar a indemnización cuando esas cargas, aunque no sean aparentes, emanan directamente de la ley. Porque la ley se supone conocida por todos. Entonces el comprador no puede decir es que el vendedor no me advirtió de que la ley imponía esta carga. La servidumbre no aparente, pero que está inscrita en el registro correspondiente, perjudica al comprador. ¿Y esto qué significa? De que si está inscrita la carga, no puede el comprador alegar de que no sabía de su existencia, porque para eso es el registro, para la publicidad. Bien, habíamos dicho que la garantía o la obligación esta de sanear tanto la evicción como los vicios redhibitorios es un elemento natural del contrato. Esto que sea natural, ya habíamos explicado que lo que significa es que aunque no se diga expresamente en el contrato, se debe, salvo que se renuncie a ella o que se modifique de alguna manera, que se puede modificar de dos formas. O ampliando la garantía, o sea, más allá de lo que dice la ley, o restringiendo la garantía, es decir, limitándola, aunque la ley no imponga esa limitación. Eso es perfectamente válido. Lo normal, cuando ocurre, lo de todos los días, es que se pacte que quede exento el vendedor de la obligación de sanear. Más raro es encontrarse una cláusula donde se amplíe la garantía o se restrinja. Normalmente nos limitamos a decir de que quede exento el vendedor, ¿no? Pero perfectamente se podría hacer la garantía más amplia o hacerla más restringida. En el caso de la exención o de la restricción de la garantía, ese pacto va a ser nulo, aunque aparezca en la escritura pública, cuando el vendedor
dolosamente ha ocultado al comprador la existencia de un mejor derecho en manos de un tercero. Porque en este caso se ha llevado al comprador a aceptar la restricción o la extinción, ocultándole la realidad de las cosas. Bien, ¿en qué casos queda exento el vendedor? Ya habíamos hablado del primer caso, que es cuando en el propio contrato se pacta la extinción, siempre que no haya mala fe del vendedor. El segundo caso también ya lo habíamos mencionado, que es cuando el adquirente conocía del peligro de la evicción, es decir, ya estaba advertido de que posiblemente iba a haber pleito ahí. Entonces no puede citar de evicción, para que vayan a defenderlo porque él ya sabía de que iba a haber pleito, ni tampoco puede exigir todo el monto de las indemnizaciones de las que hablamos antes, pero sí el comprador puede exigir que el vendedor le devuelva el precio, con fundamento en que de lo contrario se estaría legitimando un enriquecimiento indebido. También queda exento el enajenante o vendedor cuando no fue citado a juicio. Es decir, demandaron al comprador, el tercero, y el comprador no pidió que se citara a su vendedor a que viniera a defender. Entonces ya con eso pierde la garantía de la evicción el comprador. Pero está la excepción del artículo 2618, donde se establece que, aunque no lo haya citado, si cuando le reclame responsabilidades al vendedor demuestra de que era inútil citarlo, porque de todos modos el derecho del tercero era inapelable, indiscutible, entonces no valía la pena haberlo citado y siempre hay responsabilidad por parte del vendedor. Igual en el caso del allanamiento. En principio, si el comprador se allana la demanda del tercero, pierde la garantía de la evicción. Pero si demuestra en el juicio contra el vendedor que tuvo que allanarse porque no tenía excepciones legítimas que oponer, entonces subsiste la garantía de evicción. También se pierde la garantía de evicción por el comprador cuando actúa en el juicio contra el tercero de forma negligente o incluso dolosa. Es decir, dolo es que pierdo el caso a propósito para irme contra el vendedor. Y negligente es que, pues, llevé el caso tan mal que era inevitable que lo perdiera. Perdí en primera instancia por ser la riata o tener un abogado la riata. Y al apelar, la apelación fue tan mal articulada que quedó chicle. Y después traté de recurrir de casación y más de lo mismo. Entonces, si llevó tan mal su defensa, pierde el derecho de ir contra el vendedor. Nuevamente, con la excepción o con la salvedad de que el comprador demuestre que de todos modos era inútil apelar o seguir adelante con la apelación o con la casación. Y los otros dos casos en los cuales se tiene por extinguida la obligación de sanear del vendedor es cuando sin consentimiento del vendedor el comprador somete el asunto a arbitraje y el laudo resulta contra el comprador. Y el último caso es cuando ha operado la prescripción extintiva. Es decir, el comprador derrotado deja pasar más de 10 años para reclamar contra el vendedor. Entonces la acción de evicción queda prescrita ahí.
Y eso así en líneas generales en cuanto a la evicción y el saneamiento por evicción. La otra garantía que tiene, que pesa sobre el enajenante a favor del adquirente, es la garantía por los vicios redivitorios. Que esta es una palabra simpática. Cuando yo estudiaba, le pregunté a medio mundo, profesores incluidos, que qué es lo que significaba esto de redivitorio, que de dónde venía, pero nadie tenía a mano un diccionario latín-español, español-latín. Así que hasta muchos años después me pude enterar de qué venía la cosa. Entonces, redivitorio viene del latín redivere, perdón, y que tiene el significado de hacer retomar. Es decir, el comprador obliga al vendedor a volver a tomar la cosa y, por supuesto, a devolver lo pagado. Esa es en principio la acción redivitoria. Siempre y cuando el defecto sea de tal magnitud que haga inútil la cosa para el uso que está destinada. Porque si el defecto existe, pero no tiene tanta trascendencia, entonces el derecho que tiene el comprador, en estos casos, es a pedir la restitución de parte del precio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el saneamiento por evicción y el saneamiento por vicio redivitorio? Que en el caso de la evicción, lo afectado es el derecho mismo que se ha transmitido. El derecho de dominio, el derecho del arrendatario al uso y disfrute de la cosa, el derecho del donatario. Mientras que tratándose de vicios redivitorios, lo que está en juego es la integridad económica y la utilidad práctica del bien que fue adquirido. O sea, no es un asunto de derecho, sino de que la cosa, el bien, pues no me sirve para lo que la compré, porque tiene un defecto que le hace inútil para eso. Y tampoco se trata de un medio contra la mala fe del enajenante. O sea, aquí en el asunto de los vicios redivitorios, en principio es indiferente que el vendedor haya actuado de buena o de mala fe. La acción redivitoria siempre se tiene. Si el vendedor de mala fe vendió algo defectuoso, dañado, inútil, entonces ahí no hay acción redivitoria. No es una acción de resolución, sino que hay una acción anulatoria, porque se trataría de un caso de dolo contractual. Entonces, se anula, en el caso del dolo, se anula el contrato y se obliga al vendedor a indemnizar los daños y perjuicios derivados del dolo. Bien, entonces, ¿cuáles son los vicios redivitorios legalmente? Los que dice el artículo 2630. Son redivitorios aquellos defectos ocultos de las cosas adquiridas a título oneroso. Defectos que las hacen impropias para su destino, para lo que normalmente se usan. De tal manera que de haberlos conocido, esos defectos, el comprador no las hubiera comprado o hubiese pagado mucho menos por ellas. Y es evidente de que estos defectos pueden recaer tanto sobre bienes inmuebles como de bienes muebles. Bien, pero no cualquier defecto, por supuesto, es redivitorio. Para que sea redivitorio, sea considerado redivitorio, tiene que cumplir esos tres requisitos. Tiene que ser un vicio o defecto oculto, tiene que ser un vicio o defecto grave
y un vicio o defecto que sea o que haya ya existido anterior a la venta. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, en cuanto a lo que el vicio tenía que ser oculto, esa es la madre del cordero. Si el vicio, el defecto, es aparente, o sea, se puede ver a simple vista, y aún así la compra el vendedor, eh, aún así la compra el vendedor, pues no tiene por qué responder, la compra, la adquiere el comprador, no tiene por qué responder el vendedor. Ahora bien, ¿qué significa que los defectos no sean ocultos? Que pueden ser descubiertos con simplemente hacer un examen normal de los bienes. O sea, solamente es tener un poco de diligencia, examinar las cosas y uno inmediatamente descubre el defecto. Ahora, ¿cómo decidir si el defecto era oculto o era aparente? Eso hay que probarlo en el juicio correspondiente y la decisión del tribunal de si el vicio era oculto o no es de apreciación soberana de los tribunales de instancia, lo cual significa que no puede ser revisado en casación. Habíamos dicho que el segundo elemento es que el vicio, además de oculto, sea grave, que lo dice el artículo 2630. También la apreciación de la gravedad del defecto queda atribuida a la libre apreciación de los tribunales de instancia. Todas estas son cuestiones de hecho. Lógicamente que el tribunal no puede hacerlo a su capricho, sino que hay ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, el destino manifestado al vendedor que el comprador le dará la cosa. Por eso es importante, ya recayendo a lo notarial, que en estos casos el notario haga referencia de cuál va a ser el destino de las cosas adquiridas. Y si no se hizo esa manifestación en el contrato, entonces tiene que basarse el tribunal en el uso que racionalmente se le asigna a ese tipo de cosas de acuerdo a la costumbre. Por ejemplo, un vicio oculto en un vehículo. Pero es que una cosa es un vehículo que lo voy a ocupar simplemente para ir de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Y otra es de que compro el vehículo porque lo voy a destinar para taxi, que va a andar todo el santo día ruleteando en las calles. O compro un camión para transporte, pero va a andar aquí en Managua haciendo recorridos cortos. No es lo mismo que si lo voy a emplear para traer ganado desde quién sabe dónde, donde el diablo perdió el sombrero. ¿Ah? 2 o 3 veces por semana, cargado de reses. Entonces, esas cuestiones, como son, cada caso es particular, entonces queda librado a la apreciación de los tribunales. El tercer requisito es que además de ser el vicio oculto y grave, sea anterior a la venta. Porque lógicamente de los defectos que ocurran con posterioridad, el vendedor no tiene por qué responder. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto porque se considera preexistente a la venta el defecto cuyo germen ya existía antes de la venta. Es decir, todavía no había reventado el problema, pero ya estaba dando la queda. Y nuevamente, esta es una cuestión de hecho que tienen que apreciar los tribunales. Y como ya habíamos adelantado, aquí la cuestión de la buena o mala fe del vendedor no tiene mayor relevancia,
porque aunque esté de buena fe, es decir, de que el propio vendedor desconocía de la existencia o la entidad o gravedad del daño, del defecto, independientemente de eso, siempre tiene que responder. ¿Eh? Ahora bien, ¿qué es lo que hay que probar por parte del comprador? De entrada, pues de entrada tiene que probar la preexistencia del defecto, del vicio. Porque si el defecto, si no demuestro que el defecto era preexistente, ya todo lo demás es totalmente irrelevante. Después me tocará probar de que efectivamente era oculto, o sea, de que a simple vista yo no podía verlo o percatarme de él, y además de la gravedad. ¿Quiénes son los que responden? ¿Mm? O sea, ¿quiénes son las personas que están vinculadas por la garantía esta de la evicción? Perdón, de los vicios rededitorios. En principio, están vinculados el enajenante y el adquirente. Pero también pueden exigir la garantía los sucesores hereditarios del adquirente. O los sucesores a título particular del adquirente. ¿Qué efectos produce esta garantía? Da lugar al nacimiento de dos acciones que son distintas. La acción redivitoria, propiamente dicha, con la que se pretende dejar sin efecto el contrato, y por otra parte, la acción de reducción de precio, también llamada acción estimatoria o acción de cuanto menos. Estas acciones son alternativas. Es decir, pido de que se declare resuelto el contrato en virtud del vicio. Y si no me concede eso, señor juez, entonces pido rebaja del precio. O solo pido una, pero si pido solo una, después no puedo pedir la otra. ¿En qué consiste la acción redivitoria entonces? Ya habíamos adelantado, se trata de una acción resolutoria. Es decir, el objeto de esta acción es dejar sin efecto el contrato. Y como en toda acción resolutoria, las partes tienen que dejarse a como estaban originalmente antes de contratar. Es decir, el vendedor tiene que recibir la cosa y devolver el precio. Y el comprador tiene que devolver la cosa y recibir el precio. Pero el comprador, además del precio, también tiene derecho a que se le indemnice los daños y perjuicios. Aquí sí es importante el asunto de la mala fe. Porque esto solamente ocurre cuando el vendedor está de mala fe. De tal manera que si quiero pedir la indemnización de daños y perjuicios, además de la existencia del vicio, tengo que demostrar la mala fe del vendedor. Y además de los daños y perjuicios, independientemente, y del precio, independientemente de la mala fe o buena fe del vendedor, el vendedor tiene que restituirle los gastos del contrato. Es decir, todo lo que el comprador gastó para hacer efectivo el contrato. La otra acción es la acción de reducción de precio, o quanti minoris, o estimatoria, son sinónimos. Aquí el contrato queda vivo.
lo que ocurre es que se modifica el contrato en cuanto al precio que se reduce. Es decir, el comprador siempre conserva la cosa y la obligación del vendedor es devolver una parte del precio, una parte proporcional. Y si la venta fue de mala fe, entonces, además del precio, indemnizar los daños y perjuicios. Aquí se pueden dar algunas distinciones, en algunos casos. Por ejemplo, que se haya comprado un lote de cosas, pero solo una o algunas están defectuosas, las otras están bien. Entonces, en principio, solamente se tiene acción para reclamar la redivisión de las cosas defectuosas. Y aquí viene la excepción, a menos que resulte que el comprador no hubiera comprado las sanas sin las viciadas. Esto se da mucho en el campo, ¿no? O se daba en los tiempos en que abundaban las yuntas de bueyes. Compro una yunta de bueyes y uno de los bueyes está enfermo, el otro está sano. Tengo que regresarlo todo porque la yunta no funciona solamente con un buey. Y tampoco puedo agarrar cualquier buey y ponerlo a trabajar con el sano porque forman un equipo. Siempre con este asunto de los animales hay unas reglas especiales que ya están aquí, pero que no forman parte de la cuestión de los vicios redivitorios, porque son acciones de nulidad. Dice el 2654 que es nula la venta de animales y ganado afectados por enfermedad contagiosa. Entonces es una acción de nulidad. También es nula el contrato o la venta cuando se establece en el contrato el uso o destino para el cual se adquieren y resultan inútiles para ellos. Los animales no sirven para lo que los quería y en el contrato se dijo para qué era que los quería, nulo el contrato. Igual que pasa con la evicción, en la garantía de vicios redivitorios puede ocurrir la renuncia a la garantía, o sea, la exención del vendedor, o la ampliación o restricción de la garantía. Pero igual que pasa con la evicción, estas cláusulas van a ser nulas cuando se demuestra que el vendedor conocía el vicio y no se lo manifestó al comprador. Es decir, cuando el vendedor ha actuado de mala fe para lograr la exención o la restricción de su responsabilidad, entonces esos pactos son nulos. También están exentos de responsabilidad por vicios redivitorios el dueño de la cosa vendida en remate judicial, porque no le está vendiendo de su propia inspiración. No está vendiendo porque quiere venderla, sino porque lo están forzando a vender. E igual pasa cuando la compra se hace en ventas, la compra de animales, la venta se hace en pública subasta. Porque ahí uno compra lo que hay. Entonces dijimos hace un rato de que por convención, por pacto entre las partes, se puede ampliar la garantía. Esta ampliación de la garantía no solo es en cuanto al tiempo, sino también en cuanto a qué defectos se van a considerar comprendidos dentro de la garantía de vicios redivitorios. De tal manera que por pacto entre las partes se puede convertir en redivitorios vicios que naturalmente no son redivitorios, que es lo que dice el artículo 2632. Y aquí hay que estar ojo al Cristo con las acciones derivadas de la garantía redivitoria, porque los plazos de prescripción son cortísimos.
Dice el 2647. La acción redivitoria prescribe a los 6 meses respecto a los muebles y a 1 año con relación a los inmuebles. Ese es el plazo legal de prescripción para estas acciones. Pues para la acción redivitoria, es decir, para resolver el contrato. Salvo ampliación legal o convencional en los plazos de la prescripción, contados desde la tradición. Es decir, salvo que la ley diga un plazo, en casos particulares, un plazo mayor o menor, o que las partes convengan en ampliar o restringir la garantía. Entonces tenemos el caso de restricción legal del artículo 2656, que para el caso de la acción redivitoria fundada en vicios de animales, la acción debe entablarse dentro de 40 días, salvo que las costumbres o los usos de la localidad hubieran establecido plazos mayores o menores. Y también tenemos el caso muy importante del artículo 357 del Código de Comercio, que se refiere a la compraventa mercantil, ¿no? Porque ahí se dice que la reclamación por los vicios ocultos de las mercaderías que recibe el comerciante de sus proveedores tiene que hacerse dentro del plazo de 30 días. Y transcurridos esos 30 días se pierden todas las acciones. Sin embargo, aunque quede prescrita la acción redivitoria, todavía puede conservar el comprador la acción de rebaja de precio, excepto en el caso de la compraventa mercantil, que ya dijimos que pierde todo derecho. Porque la prescripción en la acción de rebaja de precio es un poco más largo, más extenso. Es de 1 año para los bienes muebles, no de 6 meses, y de 18 meses para los inmuebles, y no de 1 año. Ahora, también puede ocurrir que quede sin eficacia la garantía de vicios ocultos por convenio entre las partes, es decir, el comprador renuncia por anticipado a la acción redivitoria y a la acción de quanti minoris. Por prescripción, es decir, cuando han transcurrido estos plazos sin que se haya reclamado, y esto es muy importante, cuando el adquirente conocía los vicios o debía conocerlos por su profesión u oficio. Es decir, cuando el adquirente conocía los vicios es que los conoce directamente. Ya sabía que estaban ahí los vicios, porque se lo habían dicho o se había percatado. Y en el segundo caso, de que debía conocerlos, es que los debía conocer por su profesión u oficio. Es decir, me venden un vehículo y yo soy mecánico automotriz, yo después no puedo ir y decir es que tenía vicios ocultos. ¿Por qué? Porque yo soy mecánico automotriz, yo tengo conocimientos profesionales que me permitían verificar bien el estado del vehículo. Y pues esto es la conferencia o exposición que me ha pedido Azonic y Cenixa impartir con respecto de los vicios redivitorios y el saneamiento por evicción. Espero que haya servido de ilustración y repaso para los colegas que me están viendo y escuchando. Y aprovecho para hacer un comercial respecto de los cursos que estamos impartiendo, los bloques de seminario que estamos impartiendo permanentemente en Cenixa a través de este canal, Cenixa y Azonic. Los invito a inscribirse. En la descripción seguramente van a encontrar los datos de contacto. Y pues eso, quedamos a la orden para
futuras referencias. Pues, ha sido un gusto, hasta luego.